Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. El 22 de marzo de 2016, una mujer belga de 30 años se convirtió en una de las víctimas de un ataque terrorista en el aeropuerto de Bruselas. Una bomba estalló muy cerca de ella y casi muere en el acto. Pero por fortuna, los cuerpos de rescate llegaron a tiempo y la trasladaron al hospital. Ahí, los cirujanos tuvieron que amputarle parte de la cadera, le extirparon el vaso y un fragmento de estómago, le hicieron trasplantes de tejido. En fin, después de esta odisea, todos pensaron que lo peor había pasado. Sin embargo, el verdadero tormento para la mujer empezaría unos meses después, cuando una criatura se escabulló en su organismo. Se trataba de la bacteria Klebsiella pneumoniae, que pese a ser microscópica, era más peligrosa que los explosivos. Bienvenidos a Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres, ustedes ya me conocen, y hoy vamos a conversar sobre las superbacterias y el apocalipsis de antibióticos que podrían provocar. Nos referimos a bacterias que ya empiezan a ser resistentes, no solamente a una clase de antibióticos, sino ya a 2 clases o 3 clases de antibióticos. Esa es la voz de Gloria Aguirre, infectóloga e internista de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Tech Salud. Lo que describe es tal cual lo que le ocurrió a la mujer belga, quien luego de 2 años del atentado en Bruselas seguía sufriendo infecciones. Ningún antibiótico funcionó contra la cepa de la bacteria que había pescado y su única alternativa fue someterse a un tratamiento experimental. Pero no todas las personas atacadas por superbacterias tienen la misma suerte. Ya en un informe de 2016, el gobierno británico alertaba de que los microbios resistentes a los fármacos mataban anualmente a 700.000 personas en el planeta. Y de acuerdo con un reciente estudio publicado en la revista médica The Lancet, esta cifra pudo haber subido hasta 1.3 millones en 2019. Habla Jesús Flores, gerente de farmacia hospitalaria en Tech Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey. La resistencia antibacteriana es un grave problema de salud, no solo en México, a nivel mundial. Y hay datos donde se nos dice que, por ejemplo, para el 2050, las superbacterias van a causar más de 10 millones de muertes de personas en el año, ¿no? Lo cual es equivalente a la población entera de países como Suecia o Portugal. De no tomarse las medidas pertinentes, la Organización Mundial de la Salud considera que las superbacterias podrían protagonizar la próxima pandemia. ¿Pero qué fue lo que desató esta amenaza en primer lugar? Escuchemos de nuevo a Gloria Aguirre. Esta capacidad de las bacterias de ir siendo resistente a los antibióticos, pues se debe a un mecanismo, digamos, de supervivencia y de adaptación, ¿no? Que no solamente pasa en las bacterias, sino pues pasa en todos los seres vivos. Nos vamos adaptando a las condiciones del medio ambiente, del entorno. La diferencia es que los organismos complejos nos adaptamos muy lentamente, mientras que las bacterias lo hacen en tiempo récord. Así lo explica José Alberto Rivera, investigador del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las bacterias se reproducen rapidísimo, tenemos aproximadamente una nueva generación cada 20 minutos, entonces la tasa de mutaciones que estas bacterias pueden tener es muy alta. Y por puro azar, el mínimo cambio en sus genes podría darles una ventaja frente a los antibióticos. Por ejemplo, aprenden a degradarlos, desarrollan canales especializados por donde los desechan, construyen barreras que impiden su absorción o todas a la vez.
Otra de las cuestiones por las cuales se van volviendo cada vez más peligrosas estas bacterias resistentes es que van acumulando diversos genes de resistencia o diversos mecanismos de resistencia. Hasta ganar inmunidad a prácticamente todos los antibióticos disponibles. Generalmente estas bacterias las enfrentamos con mayor frecuencia en el ambiente hospitalario. Sin embargo, bueno, pues hay una proporción no insignificante de ya bacterias con cierto grado de resistencia también en el ámbito de pacientes ambulatorios, o sea, en la consulta, en los pacientes que no están hospitalizados. Pero ojo, eso no significa que las bacterias sean nuestras enemigas. La gran mayoría son, digamos, buenas. Han moldeado el planeta y lo han hecho habitable. Gracias a ellas tenemos suelos en donde se desarrollan los cultivos y muchas son aliadas de nuestro intestino y lo ayudan a digerir los alimentos. Solo una pequeñísima fracción de bacterias son patógenas para el ser humano, es decir, le causan enfermedades, pero son tan nocivas que la ciencia desarrolló los antibióticos para combatirlas. Los antibióticos pues son medicamentos relativamente recientes. Los empezamos a usar en el siglo XX, por ahí de los 40, en primera instancia pues la penicilina, que pues es uno de los antibióticos más conocidos. El hallazgo se lo debemos a Alexander Fleming. En 1928, Fleming estaba haciendo una serie de experimentos con cultivos bacterianos y al irse de vacaciones dejó alguno de ellos a la intemperie. Al volver 2 semanas más tarde, notó que en el cultivo no habían crecido bacterias, pero sí un hongo. El médico británico era bastante descuidado, no obstante tenía una poderosa intuición, así que decidió investigar lo sucedido y eventualmente concluyó que el hongo producía una sustancia que impedía el crecimiento de las bacterias. Y sí, era la penicilina. Esa distracción y su posterior investigación le valieron a Fleming el premio Nobel. Desde entonces, su descubrimiento ha salvado incontables vidas. Fue el descubrimiento más importante para tratar bacterias. Previo a esto, pues la mortalidad relacionada a infecciones pues era muy grande. Para que se den una idea, se estima que durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, las infecciones mataron a más soldados que las balas. En cambio, en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, el uso masivo de la penicilina en el campo de batalla redujo significativamente el número de muertes por esa causa. Posteriormente fueron surgiendo otros antibióticos, por ejemplo, las cefalosporinas, la vancomicina, etcétera. Estos medicamentos estuvieron cada vez más al alcance de la mano, sin ningún tipo de restricción en forma de gotas, tabletas y hasta dulcecitos. Coqui, 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 debe de tomar cuando en la garganta no te malestar. Coqui, 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 siempre está indicado cuando un mal catarro se quiere cortar. Coqui, coqui, coqui. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a complicarse. ¿Quieren saber por qué? Bueno, pues acompáñenme a una pausa y regresamos con la respuesta. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Tech Review, el podcast. Estamos de vuelta en Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Antes de la pausa, comenzamos a platicar sobre el descubrimiento de los antibióticos, su papel en la Segunda Guerra Mundial y cómo su efectividad los volvió tan populares.
Bueno, pues ese boom ha sido el principal responsable de que hoy tengamos superbacterias. Bueno, lo que se empezó a ver es que realmente las resistencias de las bacterias hacia los antibióticos se fueron desarrollando sumamente rápido. O sea, en cuestión de pocos años ya había bacterias resistentes, en este caso a la penicilina. Igual pasó con otros antibióticos. Aquí compartimos algunos ejemplos. Vancomicina. Este fármaco fue liberado en 1958 y en el 88 se identificaron bacterias resistentes a él. Meticilina. Se lanzó en 1960 y para ese mismo año ya había una bacteria que lo resistía. Cefalosporinas. En 1980 comenzaron a estar disponibles en el mercado. 3 años después circulaban bacterias resistentes. Acitromicina. Se usa también desde los 80s y en 2011 tuvimos noticias de que ya no era eficaz frente a ciertas bacterias. El uso indiscriminado de este tipo de moléculas o de este tipo de sustancias dan origen a que las bacterias se vayan adaptando, entonces se van adaptando a vivir en concentraciones elevadas de antibióticos a los cuales anteriormente eran sensibles. Lo cierto es que todos hemos contribuido en menor o mayor medida a dicho fenómeno de resistencia. O la población tiene esa cultura de que si no le dan antibiótico no se va a curar, cuando pues no todas las infecciones son asociadas a antibióticos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las infecciones respiratorias son asociadas a virus. Y a los virus, los antibióticos le hacen lo que el viento a Juárez, o sea, nada. Y es por eso que se insiste y se promueve que, bueno, un antibiótico cuando se indica debe estar muy bien justificado, debe ser un antibiótico apropiado, debe ser un antibiótico dirigido al tipo de bacteria, dirigido al tipo de infección. Sin embargo, lo más común es que suceda lo contrario, sobre todo en un contexto de pandemia como el que aún estamos atravesando. Desde que inició la pandemia, bueno, también nosotros como médicos teníamos en cierta manera un miedo de que las personas que llegaban pues ya vinieran sobreinfectadas por bacterias que también pudieran dar neumonía u otro tipo de infecciones, y de manera anticipada a veces dejábamos pues antibióticos. Pero en muchos casos hemos sido nosotros mismos los que contra toda regla nos automedicamos. En México tenemos legislación que nos ayuda de tal manera a controlar la automedicación. Aún así, por ahí podemos llegar a encontrar algunos puntos o sesgos dentro de la legislación que permiten a los pacientes automedicarse. Ya saben, que si la tía fulanita nos dio una caja de antibióticos que tenía guardada, que si un amigo nos regaló una receta, que si fuimos al consultorio aledaño a la farmacia donde tienen la consigna de vender la mayor cantidad de medicamentos. Quizá ustedes no han cometido esta clase de errores, pero ¿qué me dicen de no seguir las indicaciones del médico? Generalmente cuando nos sentimos bien al tercer día de tratamiento, pues abandonamos el mismo y todos los antibióticos que nos quedaron los vamos guardando, ¿no? Para la siguiente infección que tengamos los vuelvo a tomar. Entonces de esta manera pues vamos sumando y generando más mecanismos de resistencia de los microorganismos. Todas estas prácticas son frecuentes y se suman a otro factor sobre el que poco tenemos control. La industria agropecuaria utiliza cantidades masivas de antibióticos para, pues ya sea para evitar la contaminación de algunos cultivos de interés económico, o en el caso de la ganadería también se utilizan muchísimo estas sustancias para favorecer y evitar que el ganado enferme y poder tener mayores rendimientos al final. ¿En dónde creen que terminan esos antibióticos? Pues sí, adivinaron, acaban en nuestro plato en forma de bistec. Y eso no es lo peor del asunto. ¿Por qué se va propagando tan rápidamente esta resistencia? Es justamente por la movilidad. Se estima que 7 de cada 8 viajeros en el mundo regresan a su país de origen con al menos una bacteria con un gen de resistencia que no estaba presente en el lugar de origen. En resumen, la resistencia bacteriana a los antibióticos es una realidad inminente y sus consecuencias apocalípticas podrían estar más cerca de lo que pensamos. El uso indiscriminado de
los antibióticos de última generación al inicio de la pandemia provocada por SARS-CoV-2 aceleró un poco la aparición de va a acelerar un poco la aparición de esta resistencia. Así que la aproximación que teníamos al 2050 podría adelantarse unos 10 años. Por lo menos para 2040 vamos a estar enfrentándonos a escenarios de este estilo donde infecciones provocadas o cualquier lesión que podamos tener, una infección de la garganta o una lesión en la mano, una cortadura con una infección, pues pudiera nuevamente provocar la muerte, ¿no? Semejante a lo que sucedía en la Edad Media, pero con un costo económico nunca antes visto. Se tendrían que empezar a hacer combinaciones de fármacos que obviamente van a hacer más costoso el tratamiento, y si hablamos de costos no solo lo vamos a asociar al costo que va a tener el tratamiento de una enfermedad para un paciente, también el costo que se asocia al sistema de salud, ¿no? Mayor estancia hospitalaria, mayor gasto en la atención a estos pacientes que pues van a alargar sus días de hospitalización. Y por si fuera poco, el riesgo de daños colaterales sería muy alto. Los antibióticos, como todos los medicamentos, pues tienen efectos adversos, unos más que otros, etcétera. Entonces, pues hay que estar viendo interacciones medicamentosas, hay que estar viendo vía de administración, hay que estar viendo estos efectos adversos que pueden llegar a tener, si son el antibiótico apropiado o no para el tipo de infección. Tal vez ustedes se estarán preguntando, ¿y la ciencia no puede simplemente crear nuevos antibióticos que combatan a las superbacterias? Pues sí, pero el problema es que descubrir una sustancia con propiedades antibióticas, aislarla, evaluar su seguridad y dosis, aprobar su uso y producirla en masa requiere de muchos años de investigación. El as bajo la manga con la que contaba la medicina para el tratamiento de infecciones bacterianas, que era la colistina, pues de los últimos años a la fecha se han detectado microorganismos que ya son resistentes a colistina. Entonces nos estamos quedando sin armamento. Hace unos cuantos días, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud anunció que desde 2017 solo se han aprobado 12 nuevos antibióticos y 10 de ellos son de clases que ya enfrentan resistencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es implementar medidas urgentes que dependen más de nuestro comportamiento. Ya volvemos con esas recomendaciones. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Tech Review, el podcast. Gracias por seguir con nosotros en Tech Review. Queremos cerrar este episodio con 7 consejos prácticos para frenar la resistencia bacteriana. Estamos todavía a tiempo de hacerle frente a esta pandemia silenciosa, como la llamamos. El primer consejo va para todos. No se trata de tenerle miedo a los antibióticos. Porque muchas veces eso igual puede influir a que no se use de forma adecuada y que a lo mejor se dejen los tratamientos. Y no se trata de dejar de usarlos, sino de usarlos de forma racional y segura. El segundo consejo es para quienes tienden a automedicarse. Por favor, no lo hagan con antibióticos. Consulten y busquen atención antes de pensar que un antibiótico va a ser, por ejemplo, el que les quita el dolor de la garganta, cuando eso se puede controlar con un simple analgésico, por ejemplo. El tercer consejo está dirigido a los médicos. No se adelanten. De primera instancia, si no parece una infección bacteriana, pues la voy a tratar de manera sintomática, y si definitivamente en 1 o 2 o 3 días veo que no hay una respuesta, pues ya entonces considerar pedir más pruebas, o en ese caso, bueno, dar una terapia con antibióticos, pero con antibióticos de espectro reducido, o sea, de antibióticos que no le vayan a pegar a muchísimos grupos de bacterias, sino
El cuarto consejo tiene dedicatoria especial para los pacientes. Sigan su tratamiento al pie de la letra. Si el médico me recetó 8 tabletas u 8 cápsulas para mi tratamiento final, el paciente debe consumir todas y cada una de las cápsulas asignadas. Esto es con el objetivo de matar a toda la población bacteriana causante de la infección y evitar que aquellas bacterias que pudieran estar generando resistencia pues se sigan propagando. El quinto consejo va para los centros hospitalarios. Optimicen su uso de antibióticos. Acá en TechSalud hacemos evaluaciones anuales de cómo estamos consumiendo antibióticos, revisamos que nuestros consumos sean los adecuados de acuerdo a los lineamientos internacionales. Nuestro sexto consejo es para los científicos. Ayúdenos a encontrar los puntos débiles de las superbacterias. Adelantarnos un poquito, ¿no?, a la aparición de estas cepas panresistentes y tener el arsenal o los mecanismos apropiados para hacerle frente a las infecciones que van a provocar en un futuro. Y el último consejo se lo dejamos a los tomadores de decisiones. Impulsen más la regulación de los antibióticos. Recuerden, todavía podemos evitar un apocalipsis de antibióticos. Esto fue Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas, un espacio de Tech Sounds y del Tecnológico de Monterrey, cuyo objetivo es fomentar una cultura de conocimiento de la mano siempre de los expertos. Cuéntenme qué les pareció el tema de hoy. Me pueden enviar un correo electrónico directamente a ana.torresmoya@tech.mx. Y quiero agradecer como siempre la participación del equipo. Karina Rodríguez y Mariano Mangas estuvieron en la edición, Susan Iraíz hizo las entrevistas, el guion es de Carmina de la Luz y Orlando Oliveros hizo la producción. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview, el podcast, en nuestras redes sociales. TechReview MX en Facebook y @TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.